Mi nombre es Miguel Redondo y voy a explicar los ejercicios que realizamos de tarea, que son circuitos rectificadores. Pues estos circuitos son fundamentales porque convierten la corriente alterna, que es la que llega desde la red eléctrica, en corriente directa, que es la que necesitan la mayoría de los equipos electrónicos para funcionar correctamente. Por eso, pues es importante saber cómo calcular correctamente las resistencias y los capacitores y entender cómo se comporta el transformador y diodos para asegurarnos que esto nos dé una salida estable y dentro de las especificaciones que necesitamos. En los ejercicios que trabajamos principalmente fueron dos tipos de circuitos rectificadores. Por un lado tenemos el rectificador de media onda, donde solamente un diodo es el que conduce durante un semiciclo de la señal de entrada. Pues este circuito es sencillo, pero tiene desventajas que genera una onda, un rizado bastante grande en la salida. Por el otro lado, también vimos el circuito rectificador de onda completa, que este utiliza de 2 a 4 diodos y estos permiten que ambos semiciclos de la señal alterna se aprovechen. Esto hace que la salida pues sea un poco más estable y eficiente. Además, también se usaron transformadores para reducir el voltaje de entrada a un nivel seguro para los componentes y ya de ahí derivar y calcular cómo la relación de los transformadores afecta directamente al voltaje y que aparece también el voltaje secundario. Pues para realizar estos circuitos y cómo se diseñan correctamente estos circuitos usamos algunas ecuaciones básicas, pero que son muy esenciales y muy comunes. Por ejemplo, para calcular la resistencia de la carga, simplemente aplicamos la ley de Ohm, que es dividiendo el voltaje salida entre la corriente que queremos de la carga, que obtenemos de la carga, para asegurarnos que esté dentro del rango deseado. También en algunos se calculó el capacitor, que es el que ayuda a suavizar el filtro y el rizado en la salida, para que no sea una onda muy extensa, por así decirlo. Y para el uso de la fórmula aproximadamente de la onda, que depende de la corriente, la frecuencia de la red, que es de 60 Hz, o ya si es doble, que fue en alguno que otro caso, fueron 120 Hz. Además se calculó también corrientes pico, que es la que pasa entre los diodos, para verificar que los componentes que fueron ahí puestos en el circuito soporten ese tipo de condiciones y no se dañen. Algo que me pareció interesante también fue que cómo distintos parámetros afectan el comportamiento de un circuito, por ejemplo, la corriente de carga y las resistencias. Y una que otra vez el capacitor, que tiene que mantener una tensión estable para que la onda no varíe mucho en su frecuencia o en el tiempo. También que los rectificadores de onda completa, como la frecuencia de rizado es el doble de media onda, que la onda es menor, lo cual esto permite usar capacitores un poco más pequeños. Y ya por último, pues que si el voltaje de entrada suele bajar, tenemos que implementar un mejor circuito para no afectar el componente donde se está usando ese tipo de circuito, ya que el equipo puede dejar de funcionar correctamente. Y pues con estos ejercicios me ayudaron a entender un poco cómo diseñar y dimensionar cada uno de los componentes en un circuito rectificador, pensando en la corriente máxima que se va a calcular en el rizado máximo y permitiendo que las variaciones posibles del voltaje de entrada haya dado resultado correcto para no dañar o llegar a sobrecalentar el circuito o el componente que se esté implementando.